Hola amigos, bienvenidos a otro video de mi canal, espero que se encuentren lo mejor posible. En este video lo que quería hacer era un desafío. El desafío consiste en arreglarme con lo que tengo para hacer un pequeño trabajo de electricidad acá en mi casa, que consiste en ponerle interruptor a los transformadores de las tiras LED, esas que armé en los escritorios de las computadoras. ¿Y por qué esto? Y porque el transformador de la tira LED queda siempre conectado a 220 y queda siempre trabajando en vacío, pero conectando. Si vos le pones un interruptor a la tira, cortás la alimentación a la tira, pero queda con alimentación del transformador. Entonces, lo mejor es cortar la alimentación de estos transformadores. Es un tema que ya había hablado en varios videos. Lo ideal es no dejar los cargadores conectados. Bueno, muchas veces uno lo hace, yo lo hago, no es que no lo hago, pero lo ideal es, por ejemplo, una zapatilla de calidad, normalizada, con interruptor, y pones ahí todos los cargadores. Cuando los usas, apagas la zapatilla. Eso te asegura que quedan sin alimentación, porque siempre calientan un poquito, y si bien la inmensa mayoría nunca se va a prender fuego, hay casos de fuentes que se prendieron fuego o prendieron fuego algo que tenían cerca. Por eso también lo importante es no dejar nada cerca de combustible de estos transformadores. Muchas veces quedan detrás de una cortina, detrás de una cama, apretados contra un somier, un colchón, un cubrecamas, y eso es medio peligroso. El consumo fantasma se llama esto, de los aparatos que quedan conectados a la espera de ser encendidos generalmente por el control remoto. Es un porcentaje importante del consumo anual de una casa. Un porcentaje que creo que era de 2 dígitos del total. Claro, porque está todo el tiempo, entonces aunque sea poquito, suma mucho. Y bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Vamos a buscar en todas las porquerías que yo guardo, que muchas veces me salvan. Porque salí a comprar cuando salí con mi perro a pasear, y la verdad 5 ferreterías, en una me querían cobrar el doble de lo que sale, me querían cobrar un punto y toma Geluz 350 pesos, que creo que en Mercado Libre no está ni 200, y si no, otra es pedirlo por Mercado Libre. Y en otra tenían la Sioca, que no es una buena marca. Ojo, a mí no me dio malos resultados, ¿eh? Yo hice 2 casas con todo con Sioca. Una de las casas tenía 2 plantas. Y la verdad no vi fallar muchas, pero es muy feo el diseño. Es un módulo blanco que tiene un marco gris y el interruptor es de los finitos con 3 rayitas rojas. Muy feo, muy feo. Entonces vamos a ver si podemos conseguir algo de lo que tengo, aunque sea provisoriamente, haciéndolo bien. Y el desafío es ese, arreglarnos con lo que tenemos. Cajitas de fuentes que se queman. Bueno, este capacitor no sé qué hace acá, es un capacitor, creo que es de microondas. Cajitas de fuente, algún que otro transformador. Siempre conviene limpiar un poquito esto. Hay un transformador por ahí, sí, un transformadorcito. Bien, seguimos buscando. La idea sería como esto, un módulo de 2 tomas, pero con un interruptor que lo podamos apagar. Y yo sabía, miren lo que tenemos acá. ¿Se acuerdan? Una de las de los estabilizadores quemados con Lux. Estaba en corto la plaqueta. Me quedó a ver si podía ser. No tiene varistor, está en corto la plaqueta y volaba la plaqueta acá, se quemaba. Hice un video, no sé si lo subí. Podríamos usar los tomas junto con la llave de encendido, incluso podríamos poner fusible y haríamos una zapatilla. Tiene el cable, o sea, mejor imposible. Sí, vamos a usar esto. Bueno, en sí tengo muchos más lugares para buscar, pero que recuerde no tenía nada que pudiera ser tan efectivo o interesante para hacer un video como esto.
Es más, no sé si tengo los materiales para hacer un módulo con un toma, un módulo con un punto de superficie. El cable sí tengo algunos de zapatillas cortados que usé para algunos otros videos. Así que bueno, sabiendo que este estabilizador nunca lo pude arreglar, que le explotaba acá la placa, ¿vieron? Se quemó toda la placa, toda esta placa explotó y esta se calentó. Que van al, ya les digo, y son los que van al, sí, al transformador. Esto va al transformador, autotransformador. Puede ser que el autotransformador esté dañado, ¿eh? Ven que está como medio, el plástico acá medio que se calentó y se quemó, puede ser que esté en corto. Lo que por eso no hubo el varistor. Bueno, hablando de varistor, no le veo el varistor, ¿eh? Pensé que tenía varistor esto. Bien, tenemos la caja con los 3 tomas, interruptor e incluso fusible. Lo voy a tener que puntear porque ahora no tengo ningún fusible acá. No tengo en este momento. Puede ir un fusible de 6 amperes. La placa, lo que no, el cable, vamos a usar esto y esto no, esto lo podemos sacar. Bueno, ya que estamos, podemos hacer un breve repaso de cómo funciona. La alimentación entra por acá, los 220 van a una plaqueta que comparte con un autotransformador, el devanado primario, el secundario, y después tiene varias salidas. O sea, uno de los del secundario está compartido con el primario. Qué raro, tiene 4. Eso es lo que nunca entendí. Pensé que tenía que tener más, porque si son 4 y uno es individual de entrada y uno de entrada está compartido con, sacamos uno y nos quedan, ¿qué son? 2 pasos nada más de corrección. No, eso no lo sé. Por ahí alguien que sepa más de electrónica me lo puede decir. La placa, que es un comparador, esto compara todo el tiempo la tensión que entra, tiene una fuente que alimenta un integrado que es el comparador, y después el relay es justamente el encargado de resaltar las tensiones que da de salida el transformador. Diodos que supongo que son para rectificar y alimentar el integrado y toda la electrónica, y los LED que indican en el medio normal, alta y baja. ¿Qué más? ¿Esto qué es? Un capacitor, ¿no? Eso, sí, un capacitor de 0.1 microfaradio, transistores que creo que tienen que ver con la alimentación de este integrado. Bueno, toda esta plaqueta que varía más o menos el diseño según la marca, el modelo, el precio y tantas otras cosas, hace eso, compara y maneja un relay que cambia, digamos, los devanados de salida, que no termino de entender porque son tan pocos cables del transformador, y eso entonces lo que hace, al mismo tiempo te indica si tenés baja tensión, te lo indica con una luz, porque le ordena eso el integrado, y te manda, te sube un nivel la tensión, que dependerá obviamente del diseño del autotransformador y de la orden que le dé este comparador de tensión. Bueno amigos, están con la moladora. Yo nunca vi un edificio que hagan tantos trabajos. Lo bueno es que yo hace 15 años que vivo acá y estoy pidiendo que me cambien o arreglen la esclusa del agua general porque no corta del todo. Jamás, ya pasaron 3 administraciones. A mí nunca me hacen nada. Después veo que en todos los departamentos hacen de todo. Son cosas de la administración, ¿no? O casualidad que casi siempre los departamentos que están haciendo más trabajo son los que pertenecen a la comisión de administración, o sea, los dueños que son parte del grupo de la comisión. Eso, como mínimo, me hace un poquito de ruido, ¿no? Que los departamentos que siempre están haciendo arreglos sean los de la comisión de la administración. Bien, igual yo no hice mucho quilombo. Si hubiese hecho quilombo hubiese logrado que... Pero como para que me arreglen la esclusa esa tengo que sacar el lavarropas, todo, y es un lío, tampoco insistí mucho. Cuando corto el agua no corta del todo. Bien, volvamos al video que nos interesa. Bien, tenemos
¿Ven ahí? Sería la tierra, el amarillo. Fase, si no me equivoco, a la derecha tendría que ser el rojo y neutro. Después tenemos el de la entrada. Bueno, esto lo tenemos que cortar nosotros, no lo vamos a usar. Después la entrada, la tierra alimenta la placa y supondría yo que está punteado por medio de la placa con este. Y el neutro también, la fase va directo. Ahí empezaron de nuevo con la moladora. Por supuesto lo vamos a guardar porque para alguna otra cosa, experimento, video, servirá, aunque sea para revisarlo. Les comenté que me comuniqué con Atomlux. No, en realidad no me comuniqué. Les mandé mensaje. Nunca, jamás, pero jamás me respondieron. Ni un mensaje de que recibieron por formulario me comuniqué. Y bueno, y la placa, qué sé yo, también la voy a guardar, total no ocupa nada y algún componente siempre se puede salvar. Entonces nos queda esto y vamos a armar lo que queremos hacer. Yo entiendo que estén trabajando, pero están trabajando hace 15 días. ¿Cuánto pueden tardar en hacer las baldosas de un balcón? ¿15 días? Bueno. Vamos a cortar esto a la mitad. ¿Para qué? Para dejar este chicote por si lo llegamos a necesitar por algo. Lo vamos a dejar conectado acá. Ahí está, lo cortamos y lo dejamos. Lo vamos a dejar conectado acá para usarlo si lo llegamos a necesitar por algo. Lo tenemos disponible. Lo mismo con estos dos, ya que no vamos a usar los espadines y que nos quede para mostrar dónde van conectados acá el día que revise mejor esta plaqueta. Y va conectado, el de tierra lo indica, la serigrafía del circuito impreso, ahí. Y el de neutro, igual no hay otro, ahí lo indica también con una N. Así que va acá, perfecto. Bien, entonces tenemos, respetando la ley de todo junta cachivache, esto lo vamos a guardar. Después no sé si lo usaré, aunque sea para ver cómo de revisar el transformador y va a revisar la plaqueta. De ahí a que lo arregle, transformador sabemos que yo no lo voy a arreglar. Nunca se sabe. Y la plaqueta es difícil, pero aunque no creo que sea la plaqueta, para mí el transformador en corto, aunque sea para ver si podemos descular eso. Y la conexión es muy simple. Si todo está bien, que está bien, eso lo podemos revisar también con el tester. El verde es tierra, la fase, y el neutro. Tierra va a ir conectado con tierra, neutro va a ir conectado con neutro y la fase con fase. Les quería mostrar que esto yo ya lo hice con esta zapatilla. También la habían tirado a la basura porque había explotado el protector de tensión que tiene. Después voy a contarles por qué explotan y qué es lo que explotan en mi experiencia, ¿no? Y lo tiraron, entonces lo que hice fue puentear los cables, sacar la plaquetita que por ahí anda tirada, por supuesto, y una zapatillita de 5 tomas normalizados. Cables normalizados, la ficha es normalizada, los tomas son normalizados. Lo único que no es normalizado es este hueco que quedó acá, que se podría tapar. Bien, como les decía, vamos a ir un paso más allá. ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a ponerle una bornera, no vamos a hacer empalme. No vamos a hacer empalme con la cinta. Lo podríamos hacer, si está bien hecho no va a haber problemas, les puedo asegurar. Pero el tema es que hay algunos que hacen el empalme con los cables apenas retorcidos y después ponen la cinta mal, entonces bueno, una cosa se suma a la otra y termina habiendo problemas con los empalmes. Yo en mi experiencia, 30 añitos haciendo empalmes, jamás tuve problemas. Cortamos la bornera, dejamos 3 bornes. Ojo, también podría haber agarrado el soldador de soldar y soldar acá los cables directos, ¿no? También podría hacer eso. Pero aprovechamos este video para mostrar cómo usamos la bornera. Y lo que les quiero mostrar es la mejor forma de usar una bornera a mi entender. A ver qué opinan ustedes. Vieron que la mayoría de las borneras se usan así, los ven en electrodomésticos. Bueno, no vamos a hacer esto, les voy a mostrar qué vamos a hacer. Primero vamos a retorcer bien retorcido y apretado los cablecitos en un empalme llamado cola de ratón.
y luego sí los ponemos en la bornera y lo apretamos. Con esto evitamos que haya mayor punto de contacto. El único punto de contacto es el empalme, cola de ratón, que asegura un buen contacto, y la bornera que aprieta con el tornillo es empalme. En cambio, si nosotros ponemos uno acá y otro acá, tenemos cable, tornillo, otro tornillo y cable. Entonces hay más probabilidades de tener algún problema. Me había quedado el zoom terrible. Para el... También, obviamente, les había dicho, podíamos directamente soldar este acá, este acá donde va el rojo y este acá. Eso después sí veréis, por ahí también lo hago. En este video tenía la idea de mostrar la bornera para no usar empalmes y me parece que les puede llegar a interesar. Repetimos la conexión, cola de ratón bien apretado, bornera bien apretada. Bueno, recuerdan que no teníamos fusible, lo que vamos a hacer es fabricarle, tampoco tenemos la tapita. Vamos a hacer un fusible con un filamento del lado interno del interruptor. Este cable de 2,5 que soporta por tabla, no es que si llega a los 21 amperes se desintegra. Aguanta 20 amperes, tiene como 30, ¿cuántos serán? 30 y pico de filamentos. O sea que cada uno mucho menos de 1 ampere. Sin embargo, en la práctica aguantan los cables, porque no es lineal la sección con la carga que aguantan. Y esto lo vamos a usar para 500 mA, para que se den una idea. Por ahí se agrega, bueno, de última estará limitado porque aguante el filamento. Yo creo que un filamento de estos debe aguantar 2, 3 amperes, 5. Como siempre les digo, esto no es algo reglamentario. Lo reglamentario sería usar el fusible original. Es solamente para salir del paso. Hicimos un filamento de un cable de 2,5 de los 30 filamentos que tiene. Y sabemos que esto lo vamos a usar con 500 mA. Si nos pasamos de la corriente que puede aguantar este filamento, que siempre va a ser mucho menor que la que puede aguantar los cables, por lo cual va a estar protegido todo este artefacto que hemos hecho, se va a fundir e interrumpir el paso de la corriente eléctrica. Tenemos la llave y tenemos los 3 tomas. Y bueno, ahí también escuchamos la cascada. Tenemos cascada natural. En realidad no es natural, es artificial. En San Cristóbal, sí, el tanque ese que pierde agua. Hace más de 5 años que hago denuncias. Habré hecho 12 denuncias. E incluso, en un principio me pedían que sea personal, una querella a mi vecino. Como si fuese un problema personal, y no es personal, es algo de salud pública, es algo de derroche de recursos naturales. Bueno, las 12 veces, e incluso algunas fueron formales, por lo cual tengo las respuestas, me dicen que la denuncia no es conducente, o sea, en pocas palabras, que el gobierno de la ciudad no puede hacer absolutamente nada si un vecino derrocha agua todo el tiempo como lo hace esta gente, ¿no? También fui a Aguas Argentinas para ver si le podían poner un medidor, ¿no? No, lo tienen que pedir los dueños. Primero que no son dueños, nada, pero no sé en qué estado está, me dijeron que es un lugar enorme, tomado, que... Bah. Y después que no son los dueños, y después que obviamente el que derrocha no va a querer que le pongan medidor. Aunque no sé si con medidor no pagarían menos si no derrocharan, ¿no? El tema es que calculando una pérdida de un depósito de baño, esto en estos años ya perdió millones de litros de agua. Ahora no está todo el día, pero en una época que estaba todo el día, toda la noche. En esa época estaba yo como loco, ¿no? Hasta hice denuncias por ruidos molestos. En realidad no me molesta el ruido, era una excusa. Tampoco hicieron nada. Si a alguien se le ocurre qué se puede hacer, esto se ve muy, muy, muy seguido. Tema de salud pública, del dengue, o sea, hacen propaganda por el dengue y todo lo demás, pero cuando avisás que hay un tanque destapado, no hacen nada. Y a los vecinos también les avisé, les dejé notas, les mostré fotos de las palomas bañándose en el tanque, no les importa. Bueno, no nos vamos a distraer. Sigamos con esto mientras escuchamos el dulce sonido del agua derrochada por los vecinos, sabiendo que no se puede hacer nada.
al menos yo no pude hacer nada. Si alguien sabe que se puede hacer y lo quiere hacer, le paso los datos. Vamos a ponerle la tapa. Un milagro, ¿saben qué es lo que es un milagro? Que tengo los tornillos. Yo pensé que los tornillos los había perdido, como casi siempre pasa con las cosas que desarmás y no guardás los tornillos. No, los tengo, acá está. 1, 2, 3. Ah, este es un infiltrado, nada que ver. ¿Dónde está? 4. 4 Parker largos. Esta era la plaquetita de este. Recién la encontré y se las quería mostrar. Que también se quemó, hizo una explosión. Como pueden ver, acá hay componentes sueltos, pistas quemadas. Bien. Bueno, como les decía, tenemos la zapatilla esta armada, improvisada, reciclada, con un estabilizador arruinado que no pude arreglar, de Aton Lux, 3 tomas, interruptor y el fusible que quedó provisoriamente para siempre. Nada, después cuando lo consiga, protegiendo por dentro este artefacto. Lo que nos quedaría es comprobar con el tester si está todo bien conectado y probar. Bien, lo primero que vamos a hacer es medir en frío se llama sin tensión, con el buzzer de la pinza amperométrica test, que estén bien todos los que esté bien conectado, ¿no? Me parece que está bien, pero siempre está bueno probar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a medir entre tierra y tierra, tiene que haber continuidad. Como vemos, ahí está sonando, hay continuidad. Ahora vamos a medir la fase y el neutro, y de paso ver si están bien polarizados. ¿Qué es polarizado? Oh, miren quién está acá. Hola, 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 me quiere ayudar. Bien polarizado es que esté en alterna monofásica. En los tomas va la fase a la derecha, el neutro a la izquierda. Entonces vamos a medir primero la fase, tomamos tenemos que ver que la línea es que queda a la derecha, ¿no? Cuando se conecta. Y ahí vemos que enciende lo más bien. Y si cortamos la llave, tendría que cortar. Perfecto. Entonces cortamos sobre la fase y no queda tensión en ninguno de los tomas. Vi zapatillas de baja calidad que estaban armadas al revés, que cortaban sobre el neutro. Un montón vi en realidad. Por último, el neutro lo conectamos y también tiene continuidad. Bien, recordemos que ahí nos quedó el filamento del otro lado del fusible. Y bueno, ya tenemos una zapatilla de 3 tomas realizada íntegramente con materiales que podemos encontrar, no les digo fácilmente, pero a veces se encuentran en la basura, a veces se rompen, la gente las tira y nosotros hacemos nuestros experimentos. En realidad no es un experimento, es un reciclaje simple, no fue nada complejo, pero vimos cómo hicimos empalmes cola de ratón, cómo usamos las borneras como excusa para usar borneras, porque les dije podíamos soldarlo directamente, pero después lo desarmo y lo sueldo, y también hago otro video. Y tenemos una zapatilla de 3 tomas que nos va a permitir conectar cosas que querramos apagar directamente de acá. Todo esto surgió, como les dije, porque la verdad que salí a dar una vuelta, fui a 5 ferreterías y los materiales eran carísimos. Un módulo de un toma y un punto Geluz, 350 pesos. O eran de muy mala calidad o no tenían, así simple. Así que bueno, tenemos esta zapatilla Aton Lux, el estabilizador se tacha, el estabilizador no va más. Así que amigos, gracias por ver el video. Como siempre les digo, comenten si quieren que sigamos con el tema quieren que haga algo con... Tengo ganas de medir el autotransformador, si está en corto, para determinar qué le había pasado
a esta plaqueta porque había explotado como explotó. Se fundió a veces las pistas de los circuitos impresos funcionan como fusibles. Eso es muy común. No es lo ideal, obviamente. Lo ideal es que tenga una protección que salte antes. Y con este también, ¿qué podríamos hacer? Podríamos probar. Lo que pasa es que ahí esos son, si no me equivoco, unos diodos. Se debe haber quemado la alimentación. Porque el problema que tienen estos aparatitos, estos bichitos, este por ejemplo era protector de tensión que también cortaba ante baja o alta. Lo indicaba acá y cortaba. Es que digamos, la parte que alimenta todo lo que es el sensor, miren, tiene 3 varistores. Por ahí se puso en corto algún varistor, también puede ser, ¿eh? La parte que alimenta toda la electrónica queda conectada a 220. Entonces, si hay una sobretensión, desconecta los tomas, la salida, pero no la parte electrónica. Y la parte electrónica, muchas veces lo que se ponen justo en corto los varistores, te explota un capacitor. Hay que ver de qué tensión son. Muchas veces pasa eso, se arruina la electrónica y por ende nos queda inutilizado todo lo que es el protector. Así que amigos, gracias por ver el video, como siempre les digo, espero sus comentarios, así estamos comunicados y nos vemos en el próximo.